Buen día jóvenes, bienvenidos a su clase de álgebra. Para el día de hoy vamos a ver el tema ecuación cuadrática. Empezamos definiendo qué es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática es una ecuación de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales, pero la a es distinto del número 0. Si a fuera el número 0, quiere decir que este término se nos va. Nos quedaría bx más c. Ya no sería una ecuación cuadrática, sino una ecuación lineal. Dependiendo de los valores que tomen b y tomen c, las ecuaciones cuadráticas se clasifican en ecuaciones incompletas y ecuaciones completas. ¿Cuáles son esas ecuaciones incompletas? Son aquellas ecuaciones cuadráticas en las que b es igual a 0, o c es igual a 0, o que b y c son simultáneamente 0. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente ecuación: 5x al cuadrado menos 1. En este caso, solamente b es igual a 0, es decir, no existe. Tenemos la siguiente ecuación: menos 3x a la 2 igual a 0. En este caso, b y c son 0, es decir, no existen. Y tenemos la última ecuación, x a la 2 más 6x igual a 0. En este caso, simplemente c es igual a 0. O es decir, no existe. O más bien no se escribe, porque de existir sí existen y son igual a 0. Simplemente no las escribimos porque justamente son igual a ¿qué? A 0. Y tenemos las ecuaciones completas. Son aquellas ecuaciones cuadráticas en las que el valor de las constantes b y c es diferente de 0. Por ejemplo, las ecuaciones 5x a la 2 menos 3x más 1. Vemos que aquí el valor de b es menos 3 y el valor de c es 1. Otro ejemplo es la ecuación x a la 2 menos 2x más 1 igual 0. Vemos que el valor de b sería menos 2 y el valor de c sería 1. Cuando esto sucede, les llamamos ecuaciones completas. Ahora, ¿cómo resolvemos una ecuación cuadrática? Es algo similar a lo que hacemos en la ecuación lineal. Tenemos que hallar el valor en la variable que, al yo reemplazar ese valor en esa variable, la ecuación sea verdad o sea cierta. Por ejemplo, tomemos esta ecuación cuadrática completa. Yo tengo que buscar un número que, al reemplazarlo aquí en x a la 2 y aquí en 2x, el resultado sea 0. Tiene que ser el mismo número porque es la misma letra, x y x. Si yo coloco aquí 1, por ejemplo, 1 al cuadrado es 1. Y menos 2 por 1 sería menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1. Y menos 1 más este 1, el resultado sería 0. Quiere decir que 1 es el valor que yo reemplazo aquí y hace que esta ecuación sea verdad. Ahora vamos a ver la solución de ecuaciones cuadráticas incompletas. Recordemos que las ecuaciones cuadráticas incompletas tienen varias formas. Cuando b
es 0, cuando C es 0 y cuando B y C son ceros simultáneamente. Entonces, las ecuaciones cuadráticas incompletas se resuelven según su forma. Aquí tenemos la primera forma, cuando B y C son ceros simultáneamente. Cuando esto sucede, tienen la siguiente forma, ax al cuadrado igual 0. Para resolver es muy sencillo, simplemente la letra A, aquí está multiplicando, pasa a este lado a dividir. Pero 0 entre A sabemos que es 0. Me quedaría x a la 2 igual 0. Para eliminar este 2, ya sabemos, tenemos que sacar raíz cuadrada a ambos lados. Aquí se cancela este 2 con este 2, me quedaría x simplemente. De este lado, raíz de 0 es igual 0. Este sería el resultado. Aquí nos hacen la siguiente observación. Todas las ecuaciones que tienen esta forma, su única solución es que x sea igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo aquí 5x al cuadrado igual 0, ¿cuál es la única solución? Que x sea igual a 0. No es necesario que yo haga todo este procedimiento, y aquí con la definición lo tengo claro. La única manera es que x sea igual a 0. Si yo tengo aquí 3 y a la 2 igual 0, y está haciendo el papel de x. Entonces, la única solución posible es que y sea igual a ¿quién? A 0. Tenemos la segunda forma, que es cuando c es igual a 0. Cuando c es igual a 0, nos queda la ecuación de la forma ax a la 2 más bx igual 0. Para resolver las ecuaciones que tienen esta forma, se hacen los siguientes pasos. Primero, sacamos factor común x. Cuando se saca factor común x, vemos que nos queda como factor ax más b. Es simplemente sacar una x aquí que multiplica a x más b. Luego se igualan esos dos factores a 0. Recuerden que si yo tengo dos números que multiplicados me dan 0, alguno de esos dos números tiene que ser 0, ya que 0 multiplicado por cualquier número me da 0. Entonces tengo que hacer o x igual 0, véanlo aquí, o ax más b igual 0, véanlo aquí. Ya x igual 0 está resuelto. Me falta simplificar este segundo término. ¿Cómo lo hago? Sencillo, tengo que despejar la letra x. Esta b pasa para el otro lado con signo contrario, aquí está, y la a pasa debajo a dividir. Bueno, y aquí analizando el libro encontramos un pequeño error. Este 2 no debería estar aquí. Este 2 hay que borrarlo, al igual que acá. Ya que despejando aquí la letra x, el resultado tiene que ser esta b pasa al otro lado con signo contrario, quedaría menos b, y la a pasa a dividir, simplemente quedaría el valor de a. Entonces este 2 no va ahí. Y realizamos un ejemplo. Aquí tenemos 3x al cuadrado menos 2x igual 0. Lo primero que hacemos es factorizar. Sacamos factor común x, multiplicamos y escribimos nuestro segundo factor. Nos quedaría 3x menos 2 igual 0. Ahora el siguiente paso es, esta x tiene que ser o igual a 0
o esta expresión tiene que ser igual a 0. Es decir, 3x menos 2 igual a 0. Ya de este lado nos quedó el primer valor, x igual a 0. Falta de este lado despejar la letra x. Este menos 2 pasa al otro lado con signo contrario, es decir, 2. Y este 3 que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir, es decir, 2 tercios. Y listo. Esta sería la solución. X igual a 0 o x igual a 2 tercios. Quiere decir que aquí en la variable x, si yo reemplazo por estos dos valores, esta expresión o esta ecuación es verdadera. Por último, tenemos las ecuaciones de la forma ax a la 2 más c. Esto es cuando b es igual a 0. Para resolver este tipo de ecuaciones se realizan los siguientes pasos. Lo primero es pasar la letra c al otro lado con signo contrario. Luego, la letra a que está multiplicando o el valor del número a lo pasamos a dividir. Vean que simplemente estoy tratando de ¿qué? De despejar x. Aquí me queda x al cuadrado, quiere decir que saco raíz cuadrada a ambos lados. De este lado me queda la letra x y de este lado me van a quedar dos posibles valores, el valor positivo y el valor negativo, más o menos la raíz cuadrada de menos c sobre a. Por lo tanto, las dos soluciones van a ser x sub 1, x sub 2. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor este tipo de ecuación. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, 5x a la 2 más 3 igual 0. Vemos que tiene la forma de b igual 0, es decir, b no está aquí, no tiene valor. Simplemente aplicamos los pasos. El 3 pasa al otro lado con signo contrario, el 5 pasa a dividir. Aplicamos aquí raíz cuadrada, se cancela este 2 y me queda la letra x. Recordemos que de este lado me van a quedar dos valores, el positivo y el negativo, y la raíz cuadrada del número. Pero aquí observamos algo, los números negativos no tienen raíz cuadrada. Dicho de otra manera, usted puede colocar en su calculadora raíz de menos 3 quintos y usted va a observar que le aparece match error. Esto es porque lo que acabo de decir, raíz cuadrada de un número negativo no existe. Podemos decir que esta ecuación no tiene solución. No tiene solución. Veamos una donde sí tiene solución. Utilizamos el mismo ejemplo. Simplemente le cambio el signo por negativo. ¿Qué sucede? El 3 pasa al otro lado con signo contrario, me va a quedar más 3. El 5 pasa a dividir, me quedaría 3 quintos. Aplico raíz a ambos lados para quitar este 2 al cuadrado que está aquí y me va a quedar la letra x. De este lado me queda más o menos la raíz cuadrada de 3 quintos. ¿Qué sucede? ¿Qué significa este más o menos? Que voy a tener dos soluciones. La primera solución es el número positivo, raíz de 3 quintos, y la segunda solución es el negativo. X a la 2 va a ser igual a menos raíz de 3 quintos. ¿Qué sucede ahora? Si yo reemplazo en la calculadora raíz de 3 quintos, eso va a ser igual a 0.77. Entonces de este lado me va a quedar 0.77 y de este lado me va a quedar menos 0.77. Eso es lo que significa más o menos. Si yo reemplazo estos dos valores,
aquí en la ecuación inicial, esos valores aquí reemplazados me va a quedar que es igual a 0. Resolviendo me va a quedar que es igual a 0. Bueno, y tenemos como siempre nuestra actividad. Van a resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas incompletas. Aquí tenemos varios ejercicios donde simplemente van a realizar 8 de ellos, los que ustedes quieran, solamente 8. El resto queda para que practiquen. Recuerden que este tipo de ejercicios es de mucha práctica. Si no practican, no van a entender. Entonces, aquí les dejo varios para que practiquen.